En uso cotidiano utilizamos la palabra Dimú para hacer ofrenda a los orichas. Nosotros en la regla de 8 tenemos como costumbre en determinado momento ofrecer al oricha determinadas ofrendas, preparadas siempre según el tabú o lo que realmente necesita el oricha. Pero ahora bien, venimos haciéndolo correctamente según se nos heredó en la regla de 8 cuando hablamos de Adimú. ¿A qué nos estamos refiriendo? En realidad lo que tenemos que profundizar un poco más para poder observar la realidad de esta palabra o el significado que se quiso transmitir en su momento. Ahora bien, no significa que lo que estás haciendo hasta este momento está mal, pero sí debes entender internamente, espiritualmente, que este tipo de sacrificio tiene un valor sumamente importante para todos los religiosos. No es el simple hecho de colocar cualquier fruta, dulce o elementos que necesite tu ori para conseguir la aprobación del oricha. No, va más allá de todo eso. Por eso es que hoy vamos a conversar y vamos a profundizar el tema de Adimú desde varias ópticas, por supuesto, desde varios puntos de vista, sin perder el norte de que nosotros tenemos que estar siempre al pie de lo que se nos hereda, de nuestras costumbres. Estamos parados sobre los hombros de nuestros ancestros, como siempre se los digo. Y es importante destacar que no pretendo con este video cambiar la tonalidad de esto, sino más bien profundizarla para que lleguemos a un contexto más espiritual en el momento de hacer este ceremonial. Soy Carlos Pérez, solo batalao chanicú, agua en el humiro y facha biomo. Muchas veces nos han dicho, y en eso me incluyo, durante nuestra trayectoria religiosa, vamos a colocar un Adimu Ochun, bien sea un Ochinchín, un Adimu Patalá, un Adimu Ayamayá, un Adimu incluso a los guerreros. Y claro que sí, pero el asunto es que lo que le estamos colocando en realidad no necesariamente lo podemos llamar Adimu. Es la acción en realidad la que se llama Adimu. Es decir, podríamos reflejarlo desde el punto de vista que lo que estás colocando en una ofrenda entra dentro de la articulación de la palabra Adimu. O mejor dicho, la definición de la palabra Adimu. ¿Por qué es importante saberlo? Porque si nosotros profundizamos qué quisieron decir nuestros ancestros o qué es lo que nos quisieron llevar a nosotros, siempre estuvo ahí presente. Vamos a verlo desde varios puntos de vista. Veámoslo desde una historia que todos lo conocen, pero también vamos a ver después de esa historia otras historias más que nos va a reflejar dentro de la investigación cómo podemos llegar a concientizar la utilización de la DIMU de nuestra regla de 8. Sabemos la historia que existe Ochesá y su relación con Yemayá, cuando decimos que Adi e Imu eran los hijos de Yemayá. También sabemos que Adi e Imu son los senos, los nombres llamados por los senos de Yemayá. Es decir, lo tenemos como muchas variantes. Cuando hablamos de Adimu, muchas veces hemos escuchado religiosos decir son los senos, nos estamos refiriendo a los senos. Pero en realidad es por esta historia que aparece en Ochesá, donde Olofin en determinado momento castigó a la humanidad, evitando la lluvia, creando caos, dejando de proveer lo necesario para que la naturaleza creciera. Pero sin embargo, Yemayá viendo esta situación, que ningún oricha lo pudo resolver, ningún tipo de plegarias, ni peticiones, ni siquiera obras, ni ofrendas sirvió para calmar la ira de Olofin, Yemayá decidió por sí misma hacer uno de los sacrificios más grandes, sacrificar a sus dos hijos, a Adi e a Imu. Olofin, al ver lo que hizo Yemayá, se quedó asombrado, diciendo que nunca nadie había hecho un sacrificio tan grande y desinteresadamente por la humanidad. Por ello, decidió eliminar el castigo y darle la tranquilidad de nuevo al mundo. Pero no olvidemos que dejó a su paso el sacrificio de sus dos hijos. Ahora bien, tomando en cuenta esta historia, nosotros podemos ver en Adimu, si lo vemos desde esta óptica, podemos estar hablando de un sacrificio tan especial que se puede hacer, tan grande que puede hacer la persona. No es tan descabellada la historia, por supuesto que no, porque el objetivo sería el mismo. Si no vamos al concepto de Adimu, lo tenemos que tomar desde el punto de vista de aferrarse bajo un sacrificio, aferrarse bajo un voto o un pacto, aunque pacto sería Adimo. Sin embargo, cuando Yemayá se aferró a la fe y sacrificó lo más querido por ella, estaba entregando sentimentalmente el dolor de una madre para salvar la humanidad. Y de ese momento se convirtió en la madre universal y el poder y la posición que ella tiene.
Sin embargo, encontramos muchas variantes con respecto al tema Adimu. Adimu termina siendo aquella opción que toma Ifá, la Ocha, para complementar un fin. Es decir, todo Adimu va a venir a través de un sacrificio o va a venir a través de una acción necesaria para completar cualquier tipo de embo. En este caso, podemos ver la historia que aparece en el Odi Tauro, cuando lo buscamos o queremos referirnos al tema Adimu y conseguimos no una historia igual, sino similar, que es el caso de los Onis de Ife. Es decir, cuando se quiso fundar Oyo, cuando se quiso fundar Oyo, Oramillán, al dejar Ile Ife, deja de custodia el santuario a un personaje llamado Adimu, que era el encargado de toda, iba a ser el encargado de todas las ofrendas y todos los sacrificios. En un video anterior yo le hablaba cuando existían los sacrificios humanos que eran propiciados para Orishambla. ¿Qué pasaba? Que en un momento que Odudu iba a realizar uno de esos sacrificios, la persona que iba a ser sacrificada estaba embarazada. Y nunca se puede, o es tabú, sacrificar una mujer embarazada. Y tuvieron que esperar el momento exacto que ella pariera para poder hacer el sacrificio. Ese niño que dio a luz esta mujer, en su momento fue convertido en sacerdote, se lo estoy resumiendo, y fue entrenado. ¿En qué fue entrenado? En llevar, controlar o vigilar todo lo que es los santuarios en Ile-Ife. Por supuesto que cuando ya la ciudad se pasa a Oyo, en determinado momento, quien queda cuidando ese sitio es Adimu. Ese niño que de una manera fue el encargado de cambiar dichas costumbres, tenía ese mismo nombre. Entonces, cuando vemos aquí que es el sacrificio de la madre para poder traer al mundo al niño, que fue el que custodió, porque eso fue el custodio de todos los santuarios sagrados en la región, se llamaba Adimu. Por eso que podemos ver muy parecido a la historia, en este caso es la madre la que es sacrificada, pero el niño no, a lo contrario de Ochesá, que es donde es sacrificado los niños, pero la madre no. Pero Adimu quedó encargado, como ya se los dije, de todo lo que son los santuarios. Entonces, tomándose siempre la palabra Adimu o el nombre Adimu como aquel que está encargado de mantener la ofrenda a los orichas. Aquel que se encarga de que se cumpla, incluso queda como custodio de los tesoros de los reyes en ese momento. Entonces, cuando vemos este nombre Adimu y lo vamos relacionando al gran sacrificio y lo vamos viendo en el momento de la acción que él custodia, ya empezamos a ver que hay una vinculación que se quiso llevar o que se quiso dar. En este caso, para mi parecer, como siempre le digo, no se queden con lo que yo les estoy diciendo, para mi parecer, Adimu va a ser ese vaso comunicante que va a existir para el apegamiento o apaciguamiento de diferentes orishas. Pero realmente Adimu es algo que puede marcar cualquier oricha, es decir, Orúmila, en consulta con su padrino, pero no es solo la ofrenda, quedando entonces la palabra Adimu como ese procedimiento, quedando la palabra Adimu como el custodio. Es decir, Adimu podría ser un orisha. Adimu podría referirse a Egun. Eso depende de muchos factores. Eso está dentro de la consulta. Lo que quiero decir con todo esto, que en definitiva, cuando nosotros vemos desde un punto de vista, resumiendo un poco todas estas historias que le estoy diciendo, que terminamos viendo Adimu más profundo que como lo utilizamos. ¿Por qué? Porque muchas veces colocamos una ofrenda, o el orisha o el oráculo nos indica a colocar una ofrenda, y decimos un Adimu para Ochun. Entonces el Adimu para Ochun es el Oshinchin. Entonces vamos, colocamos el Oshinchin, la persona se arrodilla, ahí está todo bien. Pero resulta ser que no es colocar el Oshinchin, bueno, y marca distintos días, 5 días. No es colocar el Oshinchin y retirarte por 5 días. O que se retire el Oshinchin una vez que pasen los 5 días, mejor dicho. Entonces el camino del Oshinchin para el río. Entonces ya llevaste el Adimu al río. Sé que en nuestras costumbres llamamos Adimu a la ofrenda como tal, pero en realidad tenemos que entender la profundidad de la palabra, incluso en la comunicación con el orisha. Porque resulta que atrás de esta ofrenda hay algo más importante, que es el apego. Apegarse, aferrarse, quedarse. Cuando dice Adimu es aferrarse a ese orisha. Cuando un orisha pide Adimu es que no, o sea,
poniendo pide a Dimu o el Eboje a Dimu, es aferrarnos a ese orisha, es quedarnos con ese orisha. Lo explico un poco mejor, o me voy a explicar mejor. Llega un momento de que yo pongo el Adimu a Oshun y creo que complementé y creo que Ochun está contenta con su Ochinchin. En este caso estoy hablando de Ochun. Vamos a cambiar el orisha. Vamos a ponerlo con Obatalá. El Adimu es una Saraeco. A Saraeco, un Saraeco a Obatalá. Yo me arrodillo, coloco mi Saraeco, Itaná, hago mi petición, que muchos a veces no entienden ese proceso de internarse o de comunicarse o de quedarse con el orisha y lo hacen rápido. Y al octavo día, marcando 8 días, ya vienen a recoger el Ebo y se lo llevan a la loma. Entonces, sí lo llamamos Adimu, pero no fue Adimu. No fue Adimu por la sencilla razón que para que el orisha entienda o te dé la protección que viene atrás de la ofrenda, tenemos que aferrarnos a él. Es decir, la única manera es que esos 8 días nosotros nos aferremos a ese orisha. El Adimu funciona así, solo si nosotros nos aferramos al orisha, nos apegamos al orisha. No es en ese momento nada más. ¿Cómo tuvo que haber sido? Ejemplo. Obviamente voy a seguir explicando porque hay otra historia que justifica lo que digo. Yo vengo con mi Adimu o con mi ofrenda. Vengo a hacer Adimu a Obatalá. Y vengo con mi ofrenda. Pongo mi ofrenda. Y hoy le pedí a Obatalá. Pero si son 8 días, yo mañana me aferro a Obatalá. Voy a donde está Obatalá, me le arrodillo y le pido Obatalá. Y así lo voy a hacer durante 8 días. No, que es engorroso. Todos los días voy a hacer una plegaria o voy a pedir o voy a nombrar a Obatalá. Porque esa energía que tú estás abrazando te va a acompañar o la necesitas por 8 días. Allí está la realidad del Adimu. La ofrenda la llamamos Adimu en nuestra regla de 8 y no está mal que la llamemos Adimu. Pero el problema es que nos aferramos al orisha durante los 3, 4 o 5 minutos que dure colocar la ofrenda. Y ya después que la persona se levanta, ya se olvida del concepto espiritual de haber puesto una ofrenda, sino que llamamos cumplir con el ocha, con la ocha. Y no es así, todo lo contrario, porque en este caso, cuando marcamos Hadimu o cuando el Ebo es Hadimu, quiere decir que el orisha te quiere tener cerca, quiere ayudarte, te pide que te abraces a él, te pide que estés con él, te pide llevar como si llevara a un niño pequeño amamantando durante 8 días. Porque vas a necesitar la presencia y la energía de él. Ahora, todos los Adimu, todo lo que es Adimu, es un proceso que viene después de cualquier Ebú. Porque yo puedo hacer Ebú y complementar con Adimu. Entonces también podemos ver el Adimu como complemento. Pero cuando es Ebú, por ejemplo, yo soy Babalago, yo hago mi Ebú catero para presentar el Adimu. Al presentar el Adimu, porque fue el Ebú que yo me marqué, tengo que hacer, juro, Ebú catero. Presento el Adimu, en el caso mío de Babalago, presento el Adimu y yo me quedo los días determinados amarrado a ese orisha, abrazando esa energía, aprovechando la energía del orisha que va a estar acompañándome, puesto de que aunque haya hecho el sacrificio, pueden haber obstáculos en mi vida que voy a necesitar tener a mi lado. Esa energía. Esa es la realidad de Adimu. Que se lo hablé en el punto de Babalago. Vamos a suponer que es por el caracol y el Ebo es Adimu. Entonces tú vas a colocar tu Adimu porque tu padrino te dijo, te fuiste de su casa, le dejaste el Adimu ahí, son 5 días, el quinto día el padrino lo levanta y seguramente tú no te acuerdas ni a quién le pusiste el Adimu. Entonces te lo digo para que aprendan, porque yo también pasé por todos estos procesos. Y no es que yo esté llevándole la contraria a cosas o acciones que cometemos en la regla de 8. No. Yo adoro mi regla de 8. La adoro. Pero toda aquella energía que uno tenía determinados conceptos equívocos según lo mal interpretado, hay que aprovecharlas.
Entonces, no podemos seguir colocando adimu, ofrendas, sin tener el sentido común de qué en realidad estoy haciendo. Porque si bien es un sacrificio que tú haces, porque termina siendo esbo, no terminas apegándote a ese origen. Te voy a poner un ejemplo con otra historia. Hay una historia en Juan y Chobbe, obviamente, buscando y rebuscando para poder traer los ejemplos. Hay una historia en este otro que habla de Iyemere. Iyemere fue invitado al Festival Yolocum. Al ser invitado al Festival Yolocum, Iyemere va a indagación para ir preparado al Festival Yolocum. Cuando va a indagación, a él le indican que debe hacer determinado esbo, entre hechos, hacer un esbo con hecho y hacer adimu a hecho. Es decir, apegarse a hecho. Él preparó el sacrificio, hicieron el sacrificio a hecho y se apegó a hecho. Hizo todo lo correspondiente. Pero también se le dio un consejo que en el momento que fuera no iba a tener problemas. Pero en el momento que venga de regreso, tratara de no ser benevolente. Es decir, que no cambie su camino y que venga directo. Que no tenga buen corazón. Él hizo el esbo, él se fue tranquilo y evidentemente sin novedad pasó todo el camino hasta el Festival de Locum. Al regreso, él escucha una voz que lo llama, ayuda. Y él voltea y no ve a nadie. Y sigue escuchando una voz que lo llama, ayuda. Y él voltea y no ve a nadie. Hasta que ve y nota que esa voz viene del hueco, de un agujero. Cuando se asoma está el león. El león le pide ayuda. Y él le dice que, ¿cómo lo puede ayudar? No hay manera de que lo pueda ayudar. Ayúdame, que tengo 3 días aquí. No tengo la forma de ayudarte. En ese momento que dice que no tiene la forma de ayudarlo, el león le indica, no, tú sí puedes poner tu cola hacia acá para yo agarrarme de tu cola y salir del hueco. Y él le dice, bueno, yo lo voy a hacer para ayudarte, pero vamos a tratar de hacerlo más rápido porque tengo que regresar. Evidentemente, el león iba a aprovechar esa oportunidad. Él dio a la espalda, le puso su cola y empezó a levantarlo. Pero cuando ya el león había salido, se da cuenta que él se aferraba más de su cola, más de su cola, más de su cola. Entonces diciendo al león, ya tú saliste, tú tienes que dejarme y soltarme que me tengo que ir. Dice, ¿tú crees que yo te voy a soltar a ti? Teniendo 3 días pasando hambre, yo no te voy a soltar. Se acuerda inmediatamente del consejo que le dieron, que no tuvo que haber sido benevolente, pero también se acuerda que él tenía que hacer adimu con Eshu. En ese momento empezó a suplicar por Eshu y empezó a llamar a Eshu. En su mente llamaba a Eshu, Eshu, ayúdame, Eshu, sálvame. Eshu, no me deje que ya yo hice el bo. Después de tantas peticiones, Eshu aparece. Y cuando aparece, actúa como si no conociera a Iyemere. Iyemere le dice, Eshu, ayúdame. Yo no te puedo ayudar, le contesta Eshu. Yo no sé lo que aquí está pasando. No, es simple, lo que pasa es que yo lo ayudé a él a salir de aquí y él me agarró por la cola, yo lo saqué y ahora no me quiere soltar y me quiere comer. Ah, bueno, imagínate tú, yo no puedo hacer nada. Yo tengo que ser imparcial, dice Eshu. Bueno, pero entonces yo lo que necesito que tengo que ser imparcial. Es más, yo no sé si tú me estás diciendo la verdad. Si tú me estás diciendo la verdad, aplaude 3 veces. Y Iyemere no entendía lo que estaba pasando. Aplaudió 3 veces. Ok, ahora tú. Discúlpeme, yo sé que usted es el rey de la selva, o usted es el rey, pero yo necesito que usted me cuente qué es lo que pasa. Nada, no pasa nada, simplemente que él me salvó, pero yo tengo hambre y él tiene que ser mi alimento, porque son 3 días que llevo sin comer. Es injusto que yo no me lo coma. Bueno, rey, usted tiene la razón, León, pero para poderle creer, y me va a disculpar, tengo que ser imparcial, usted tiene que aplaudir 3 veces. Obviamente, cuando ve a Iyemere, le hace seña y le dice que es lo que aplauda prácticamente con sus ojos, saliera corriendo y escapara. Efectivamente, el león aplaude 3 veces. Cuando abrió las manos, Iyemere salió corriendo y Eshu desapareció. Iyemere se montó en la copa de un árbol y empezó a llamar a su gente para que vinieran a ayudarlo. Y su gente vinieron preparados para acabar con el león. Y así lo hicieron. Acabaron con el león. Quedando entonces Iyemere salvándose. ¿Por qué? Porque hizo esbo y además adimu. Se apegó al origen. En este caso, el adimu es hecho. El adimu, para entenderlo nosotros mejor, es con hecho. La acción es con hecho, fue con hecho. Quedando demostrado que de una forma nosotros tenemos que adecuarnos un poco más en el momento que coloquemos diferentes tipos de ofrendas y no hacerlo irresponsablemente, como ya la dinámica de la vida nos ha llevado. Simplemente el cumplimiento con el origen. Entendamos algo.
Muchas veces cuando el orisha nos dice, de Bo Adimu, eso se ve en las consultas, obviamente. En la consulta hay diferentes tipos de voces y entre ellos está Adimu. Cuando el orisha nos ve en Adimu, o sea, quiere ser Adimu en ese momento para usted, quiere decir que le está dando una protección extra para alcanzar las metas en su vida, para resolver los problemas que tenga. Que a pesar de las adversidades, él va a estar ahí. Es porque es necesaria su presencia, a pesar de que usted haga el bo. De allí usted ve la diferencia que muchas veces se hace bo, se coloca el atimú, se llega a un punto, pero no se alcanza. O sea, las cosas no son totalmente completas porque no nos aferramos a la energía. Y eso es lo que quiere decir esta palabra, la famosa palabra atimú. Ahora, la conocemos como la conocemos en la regla de 8. Y eso no hay ningún problema, eso no está mal, porque no está lejos de la realidad, ya que nosotros aprendimos por conciencia a hacer ciertos alimentos a los orishas. Ciertos alimentos según los tabús de cada orisha, por supuesto, respetando los tabús de cada orisha. Tanto es así que tenemos una imagen que conocemos de Alaché, que serían las cocineras. En ese momento ese es el nombre utilizado para el cocinero o la cocinera de los orishas, Alaché, que prepara estos tipos de ofrenda. O sea, dar ofrenda, ya sin que esté dentro del oráculo, ya es otro tema. Esas son ofrendas que sale de tu Ocan, que lo vas a dar. Pero si lo quieres dar, entonces aférrate a ese orisha que lo estás dando. Con los días que tú quieras, con el tiempo que tú quieras aplicar. Sé que hay muchas explicaciones más con respecto a la terminología incluso yoruba, pero no es que quiero llegar a dar una clase que ni yo mismo me la puedo aplicar porque yo no conozco bien, y se lo he dicho en muchos videos, y no creo que a estas alturas, las definiciones yoruba, o sea, el dialecto yoruba, el idioma yoruba. Acuérdate que nosotros venimos con ciertas palabras que venimos atropellando de hace muchos años, pero que han funcionado y pueden seguir funcionando. Ahora, de ahí a decirte, no le prestes atención al tema de Adimu, sería yo egoísta de mi parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor así te ayudo a conseguir mejores resultados en tu vida. Así te ayudo a ti como padrino en el momento cuando lo marcas, como babalago en el momento que marques Adimu a algún orisha. A que ese orisha se está prestando para que la persona, o mejor dicho, se está poniendo al frente para que la persona lo tenga presente durante los diferentes días. Adimu hay de muchos tipos. El Adimu no es solo comida. El Adimu también puede ser, un animal puede ser Adimu. Incluso un sacrificio puede ser dado en Adimu. Eso también tenemos que entenderlo. Eso también tenemos que verlo desde ese punto de vista. Porque yo puedo hacer el sacrificio y apegarme a la orilla. Por ejemplo, hacer el sacrificio a Changó, pero el abbo que le voy a dar a Changó es de Adimu, es por Adimu. Quiere decir que cuando le dé el abbo, me voy a amarrar a Changó durante los días que Changó quiera. Y toda esa energía la voy a absorber por necesidad tanto astral, espiritual y material. Entonces los Adimu no se cierra solo, que eso es otra cosa que tenemos que ver, no se cierra solo al tema de la ofrenda. El tema de la ofrenda es importante. Aunque nosotros en la regla de 8 conocemos la ofrenda de diferentes formas. Por ejemplo, cuando ponemos frutas, cuando ponemos dulce fino, una ofrenda puede ser una bebida, que en el caso de la bebida también decimos Adimu Aumimu, Adimu Eso, que son viandas, Adimu Efo, que serían como vegetales que utilice. Eso dependiendo del tipo de Adimu que se va a colocar, también lleva sus nombres. Como en otras literaturas vas a conseguir que la palabra Aladimu, que siempre pensamos que era un Adimu muy grande, Aladimu es quien lo hace. Aladimu es quien crea o quien hace la ofrenda. Y también la palabra Adimulá, eso también lo vamos a conseguir. Ese sí es ofrenda, podría ser una de las traducciones. No se queden con eso, ¿no? Pero una traducción que conseguí de eso es que la ofrenda es muchísimo mayor. O sea, el sacrificio es muchísimo mayor. Pero no todo se deriva a la ofrenda. Por ejemplo, Akulembo es un Adimu. O sea, la acción de yo arrodillarme y pedirle una orilla sin nada en las manos es un Adimu. El asunto es que no es que cambiemos la idea del Adimu como tal, porque es que no está mal. Pero si recordamos en nuestra propia literatura, lo que hizo Yemayá no fue entregar ninguna ofrenda, fue un sacrificio. El sacrificio, si nos queremos defender o queremos darle cuerpo a lo que estamos hablando,
sin salirnos de nuestra costumbre. Entonces, cuando hablamos de Adi e Imu, estamos hablando del sacrificio. No hablamos nunca en la historia dice una ofrenda. Entonces, si nunca en la historia dice una ofrenda, obviamente nos estamos dando cuenta de que la palabra Dimu va a abarcar muchísimo. ¿Ok? Un orisha, en este caso, si nos vamos a la costumbre yoruba, el Adimu es el orisha. Orisha Adimu, Yemayá Adimu, Changó Adimu. O sea que Changó va a custodiar, podemos decirlo, si nos pasamos en la otra historia, Changó va a custodiar lo que yo voy a hacer y el sacrificio y cuidar el sacrificio que yo voy a hacer. Y cuando hablo de cuidar, hablo de que en realidad sea provecho la energía que voy a obtener. Ninguna de las dos historias, o sea, aunque son distintas, prácticamente es lo mismo, no se contradicen. Mantener claro la posición espiritual de Adimu es lo más importante. Cuando tú hagas Adimu, mantente aferrado al orisha. Mantente aferrado a todos los orishas, es decir, a cada orisha que pida el Adimu o cada orisha que pida hacer el Adimu. Adimu. ¿Ok? No soy experto en traducciones, señores, pero usted va a conseguir millones de traducciones de decir que Adimu es ofrenda, de decir incluso que a quien se aferra a Adimu, a quien obtiene. Hay otras más que yo creo que son muy vagas traducciones. Sin embargo, el objetivo, entonces, es el que me interesaría a mí. ¿Cuál es el objetivo? Que entendamos y responsabilicémonos en el tema del Adimu, incluso cuando lo marquemos, cuando estemos en una consulta y se lo marquemos a algún ahijado Adimu, para que el ahijado se concientice y entienda que tiene el apego o se tiene que apegar obligatoriamente a ese orisha, porque resulta ser que la evaluación del EBO o el EBO extra, lo que viene después del EBO, ese plus que va a existir, puesto de que su ori lo va a llevar a cometer errores, los cuales todavía va a tener la defensa del orisha Adimu, es decir, de Changó, con el ejemplo. Todavía va a tener esa defensa de Changó, aunque cometió el error, pero hizo el bo posteriormente. Es importante, es delicado, y hay cositas que sí tenemos que nosotros profundizar un poco más. Ahora, viéndolo desde el punto de vista, para mí, cuando un niño nace, el niño tiene que amamantar. En ese momento que amamanta, lo primero que amamanta es el calostro, creo que se llama así, discúlpeme si no es así, y se apega a su madre. Se apega a su madre en su seno, es con lo que lo alimenta. ¿Ok? Ese calostro es la energía o es la parte principal del sistema inmunológico para los niños. Entonces, si nos quedamos con nuestra teoría, que también dice que Adi e Imu son los nombres, los senos de Yemayá, cuando nosotros colocamos un Adimu, o cuando un orisha pide Adimu, o el orisha es Adimu, según como lo quieras ver, prácticamente tenemos que imaginarnos para entender, o mejor dicho, para darme a entender lo que acabo de explicar, imaginarnos que vamos a tomar ese calostro o vamos a convertirnos en niños en ese momento y nos vamos a colocar en los pechos de Yemayá, ¿me entiendes? O vamos a absorber las energías de Changó o vamos a absorber las energías de Ochun como niños pequeños que necesitamos. ¿Ves? Entonces, ¿está lejos de una realidad? No está lejos de una realidad. Lo que nosotros venimos haciendo está mal. No, no es que está mal. Es que no hemos aprovechado lo importante de este tipo de Evo. Si eres Babalango, obligatoriamente a todos los Adimu marcados por Ifa, ojo, deben pasar por nuestro evocatero. Todos los Adimu marcados por Ifa deben pasar por el evocatero, en el caso de nosotros. Si marcó el Ochinchin debe pasar por el evocatero, porque va a estar atado esa energía
a el Odu que se vio, es decir, al astral que se vio, y Echu tiene que ser testigo de que se realizó Ebo para permitir que la energía y no se interponga en la energía que va a estar otorgada por el Orisha, que se convirtió en Adimu. Porque si no lo pasa, el Babalago, si no lo pasa por tablero, para Echu no hubo Ebo. Para Echu no hubo Ebo. Por ende, el Adimu no es válido. O puede interponerse en el Adimu. Eso es importante, bajo mi criterio. Respeto el criterio de todo Agwo ni Orúmila, de todo Babalaco. Pero es el mejor consejo que yo le doy, hasta los momentos. Hasta los momentos. Lo más importante es entender que el Ebo va primero que el Adimu. Porque no hay manera, no hay forma de que no se atravese Echu si Echu no ve que se hizo Ebo. Entonces es importante para nosotros, los babalagos. ¿Ok? En el caso de los aleyos, cuando usted coloca una ofrenda y quiere hacer Adimu porque usted lo considera, ya es otra cosa. El aleyo, al colocar la ofrenda a su oricha, guerrero o a Echu, decide cuánto tiempo. Normalmente se utiliza 3 días, 7 días, 21 días, pero no son que es dejarlo ahí secar, podrir, que le salga. No, es que todos los días hace Adimu con Echu. Con el mismo ofrenda si quieres o con otro tipo de ofrenda. Eso lo decides tú. Igual con tu Ogún, igual con Orúmila. Si vas a hacer Adimu con Orúmila, bajo los tabús de Orúmila, tú vas a hacerlo, pero según si no está marcado en un esbo, lo haces, te apegas a Orúmila, pero no es que lo dejaste ahí, decides los días 8, 16, 8 o 16 días o 17 días, lo que tú decidas, que lo mejor es que dependiendo del tipo de esbo, va a tener una caducidad. Acuérdate que lo dulce se puede poner amargo. Entonces, pero no es dejarlo ahí, es estar con él, apegarte a él, aferrarte a él una vez que empezaste el proceso de convertir el oricha o la relación con el oricha en Adimu. ¿Me explico? Como el custodio del sacrificio. Así es que debe funcionar y así es que debemos entenderlo. Y lo que busco con esto es ayudarte a verlo desde otra perspectiva, no a cambiar nuestras costumbres, sino a nutrir nuestras costumbres, que en definitiva es por nuestro bien. No es por el bien de los demás, es por nuestro bien. Verlo objetivamente y realizarlo objetivamente es por nuestro bien. Espero que te haya gustado. Bendiciones a todos. No olvides compartir el video. Dale like, deja tu comentario y boriboya y bochiche.